Las operaciones militares consisten en la aplicación de los principios políticos, de planificación, organización y administración en el uso de los recursos y de la fuerza militar, en la formación diaria y actividades de las unidades para conseguir metas u objetivos específicos. Esto es un concepto, y no debe confundirse con las operaciones militares como sucesos. Las operaciones militares engloban la planificación y movilización de las fuerzas militares, del proceso de recogida de información, del análisis y extensión de la misma, asignando recursos y determinando los requerimientos temporales. Una operación militar puede implicar el desarrollo de una estrategia militar o de una maniobra operacional a través del uso del movimiento logístico de fuerzas y, en general, el término tácticas militares se usa al referirse a operaciones de combate. En el proceso de desarrollo de la operación de las fuerzas pueden requerir la provisión de servicios, entrenamiento o funciones administrativas para permitirles comenzar, continuar y terminar el combate, incluyendo la dirección del movimiento, suministros, ataque, defensa y maniobras necesarios para conseguir los objetivos de la operación en una batalla o campaña. Muchas operaciones militares tienen características diferenciadas que deben alcanzarse consiguiendo objetivos para el progreso de la operación. Una lista corta de estas características en una operación estratégica son: concepción, a través de la identificación de metas específicas u objetivos; información, recogiéndola y analizándola para identificar la capacidad de resistencia enemiga; planificación de la fuerza militar y de su uso; administración de la movilización, equipamiento, entrenamiento y despliegue de las fuerzas; comienzo de la operación y consecución de los objetivos de las misiones tácticas iniciales; derrota de las fuerzas enemigas más grandes en su profundidad operacional; y finalizar la operación si las metas estratégicas han sido conseguidas o no. A las operaciones militares se les conoce normalmente mediante un nombre en código, con el propósito de reforzar la seguridad. Las operaciones militares son a menudo más conocidas por el uso de nombres de uso común generalmente aceptados, más que por sus objetivos operacionales reales. Paralelo a y reflejando este marco de operaciones, están elementos organizados dentro de las Fuerzas Armadas que se preparan para y dirigen operaciones a varios niveles de guerra. Mientras que hay una correlación general entre el tamaño de las unidades, el área en la que operan y el alcance de la misión que realizan, la correlación no es absoluta. De hecho, al final es la misión que la unidad realiza lo que determina el nivel de guerra en el que opera. Las operaciones militares pueden clasificarse mediante la escala y el alcance de la fuerza empleada, y por su impacto en un conflicto más amplio. El alcance de las operaciones militares puede ser: teatro. Esto describe a una operación en una área de operación más grande, a menudo a nivel continental, y representa un esfuerzo estratégico nacional en el conflicto, con objetivos generales que engloban áreas de consideración más allá de lo militar, como son objetivos de impacto económico y político. Campaña. Esto describe una de dos: o una parte del teatro de operaciones, o un esfuerzo estratégico operacional más limitado a nivel geográfico y no necesita representar un esfuerzo nacional total a un conflicto, o tener objetivos más allá de los que son puramente militares. Operación. Esto describe a una parte de una campaña que tendrá objetivos militares específicos y objetivos geográficos, así como un uso definido y claro de las fuerzas a emplear. Batalla. Esto describe un suceso de combate táctico en el que se combate por un área y objetivo específico mediante acciones que realizan las diferentes unidades. Convenios de Ginebra. Primer Convenio de Ginebra para aliviar la suerte que corren los heridos y enfermos de las Fuerzas Armadas en campaña. Este tratado se aplica en caso de guerra declarada o de cualquier otro conflicto armado que surja entre las partes contratantes. Aunque una de ellas no haya reconocido el estado de guerra, también se aplica en caso de ocupación total o parcial del territorio, aunque la misma no encontrase resistencia. Todas las personas que no participen en las hostilidades, incluidos los miembros de las Fuerzas Armadas que hayan depuesto las armas y las personas puestas fuera de combate, serán tratados con humanidad. Se prohíben los atentados contra la vida y la integridad corporal,
la toma de rehenes, los atentados contra la dignidad personal, las condenas dictadas y las ejecuciones sin previo juicio ante un tribunal legítimo y con garantías judiciales. Los heridos y los enfermos serán recogidos y asistidos. Los miembros de las Fuerzas Armadas que estén heridos o enfermos tienen que ser respetados y protegidos en todas las circunstancias. Segundo Convenio de Ginebra, para aliviar la suerte que corren los heridos, los enfermos y los náufragos de las Fuerzas Armadas en el mar. Este tratado tiene normas similares a las del primer convenio, pero referidos a los miembros de las Fuerzas Armadas navales y a los náufragos. Incluye también la protección para el personal médico, sanitario y religioso de los barcos, hospitales y sus tripulaciones. Tercer Convenio de Ginebra, relativo al trato debido a los prisioneros de guerra. Tiene las mismas disposiciones generales de los convenios anteriores. Este instrumento internacional protege a los prisioneros de guerra que están en poder de la potencia enemiga. Los prisioneros de guerra deben ser tratados humanamente en toda circunstancia. Se prohíben los actos u omisiones que causen la muerte o pongan en peligro la salud de los prisioneros. Los prisioneros tienen derecho al respeto de la persona y de su honor. El prisionero no está obligado a declarar más que sus datos personales, el número de matrícula y puede guardar sus objetos personales. El convenio legisla sobre el alojamiento, alimentación y vestimenta de los prisioneros de guerra y sobre la higiene y asistencia médica. Los oficiales prisioneros serán tratados con las consideraciones a su grado y edad. Cuarto Convenio de Ginebra, relativo a la protección de vida a las personas civiles en tiempo de guerra. Este tratado se refiere a la protección general del conjunto de la población de los países en conflicto sin distinción alguna, con ciertos efectos contra la guerra. Contiene las mismas disposiciones generales que los otros tres convenios. Las partes en conflicto podrán, de común acuerdo, designar zonas neutralizadas para los heridos y enfermos, combatientes o no, y para las personas civiles que no participen en las hostilidades. Los heridos y los enfermos, así como los inválidos y las mujeres encinta, serán objeto de protección y de respeto particulares. En ningún caso podrá atacarse a los hospitales, pero estos deberán abstenerse de efectuar actos perjudiciales para el enemigo.